Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí. Entraré a Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Jerusalén, paz, Adonai, Sar Shalom. Bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Buenas, familia de Casa Cristiana Piedras Vivas, les saluda Elena Pizarro. Hoy voy a compartirles la meditación de Primera de Crónicas, capítulo 13. Este consta de 14 versículos. Nos narra el relato cuando David propone trasladar al arca a Jerusalén. Propone a través de la asamblea de Israel desde la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, que estaba ubicada en Judá, hacia Jerusalén, en la que todos estos estuvieron de acuerdo. Y luego David entonces intenta traer el arca a través de nos dice la Biblia, a través de un carro nuevo que fue guiado por Usa y Ahío. Veamos del versículo 1 al versículo 4, entonces, nos dice así. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y David le dijo a toda la asamblea de Israel que si os parecía bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Veamos sobre este punto. Nosotros vemos aquí si efectivamente ellos tuvieron la idea y que pareció a todos bien en el consejo, en la asamblea, de poder traer el arca, pero en ningún momento consultaron al Señor. Y sabiendo que esa arca no podía ser trasladada por cualquiera, sino solo por los elegidos que eran los levitas, de acuerdo al pacto que Dios hizo con Moisés. Así, del capítulo 5 al capítulo 14, nos dice que David llega a reunir a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que puedan traer el arca de Kiriat Jearim. Y dice que subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y así llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, nos dice, y fue Usa y Ahío quienes guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, cimbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era, dice, de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes estaban tropezando. Pero de pronto el furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió de muerte. David tuvo pesar, dice, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo.
y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y dice, Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía durante todo ese tiempo que permaneció el arca en esa familia. ¿Qué nos enseña este relato? Cuán importante es la obediencia. Vemos que David intentaba honrar a Dios con un carro nuevo, pero desobedecía la ley, esa ley de Moisés que establecía que esa arca solo podía ser transportada por levitas sobre sus hombros. Y Dios pues valora la obediencia a su palabra. Por encima de nuestra voluntad, Dios valora todas las cosas que Él quiere que se hagan a su manera, sobre sus propios métodos o formas. Pues muchas veces podemos tener buenas intenciones que pueden ser buenas para nosotros, pero para el Señor no. Entonces es importante la obediencia a la voluntad de Dios. Dios es santo y como tal tenemos que honrarlo, llegar a su presencia con ese respeto, sabiendo que es santo. Precisamente al morir Usa, al tocar el arca, demuestra pues que Dios es santo y su presencia no puede ser tratada con familiaridad, en forma irrespetuosa. Eso quiere decir que nosotros también tenemos que considerar la santidad de Dios y acercarnos a Él con ese respeto que Él se merece en cualquier circunstancia. Al leer su palabra, en todo tiempo tenemos que ser respetuosos con el Señor. Otra cosa que nos enseña es el temor de Dios. David se enoja, tuvo temor ese día, dice, pero ella se dio cuenta que tenía que tener ese temor, esa reverencia, tenía que entender que para servir a Dios tiene que hacerse bajo sus normas, como Él quiere, para cumplir su propósito. También observamos cómo la familia de Obed-Edom recibe una bendición cuando el arca se queda en su casa por obediencia. Dios los bendice a toda esa familia. Eso muestra pues que la obediencia a Dios nos trae bendición. Caso contrario sería lo otro. Así, esta historia nos enseña que siempre tenemos que acercarnos a Dios con humildad, con reverencia, con respeto y actuar siempre conforme con sus instrucciones, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y recordar también que la adoración a Dios se trata de agradarlo a Él, no sentirnos solamente impulsados por el momento, por la algarabía, el sentirnos bien nosotros, sino nosotros tenemos que agradar a Dios como Él quiere, no impulsados por nuestras palabras, que muchas veces podría hacerse así, sin saber cómo quiere que Él sea adorado. Dios nos recuerda que Él está interesado tanto en nuestro proceso diario como en el resultado. Para Él es importante la forma en que lo hacemos y la forma en que hacemos las cosas al servir a Dios le importa mucho. Todo eso David lo entendió de acuerdo al cumplimiento de la palabra de Dios. Bendiciones, familia.